¡Mamá! ¡Me rechazaron la tarjeta! Mi hija prácticamente gritaba al teléfono a las 3 de la madrugada, el pánico distorsionando su voz. «Manda 3,000 inmediatamente o no me dejan salir». Mi respuesta fue más fría que el hielo de diciembre. «Llama a tu papá». Al colgar y apagar mi teléfono, no sabía que la estación de policía me llamaría a la mañana siguiente con noticias que cambiarían todo para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque la historia real comenzó 3 meses antes, cuando mi propia hija me clavó un puñal en el corazón con palabras que jamás pensé escuchar de su boca. Mi nombre es Carmen Alejandra Vázquez, tengo 54 años, y hasta hace poco creía que había criado a una hija que me respetaba. Qué ingenua fui. La noche que todo cambió, estábamos cenando en mi casa de Guadalajara, la misma casa donde la crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 8 años. Valentina, mi hija de 28 años, había venido a pedirme dinero otra vez. Era lo de siempre: gastos universitarios atrasados, renta del departamento que compartía con sus amigas, emergencias que parecían surgir cada semana. «Mami, necesito que me ayudes con 5,000 pesos», había dicho mientras picoteaba la carne asada que había preparado especialmente para ella. «Es para el último semestre de mi maestría». Yo sabía que Valentina había estado gastando ese dinero en otras cosas: las bolsas de diseñador que subía a Instagram, los viajes a Tulum con su novio Ricardo, las cenas en restaurantes caros del centro. Pero como madre, siempre encontraba justificaciones. «Trabaja duro», me decía a mí misma. «Se merece disfrutar un poco». Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Tal vez fue la forma en que evitaba mi mirada o cómo su teléfono no paraba de sonar con mensajes que ella revisaba ansiosamente. Finalmente, le dije lo que llevaba meses queriendo decir. «Valentina, creo que necesitas aprender a manejar tu dinero. No puedo seguir siendo tu banco personal». Su reacción fue explosiva. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia, pero no de tristeza, de pura indignación porque alguien se atrevía a cuestionarla. «¿En serio, mamá? ¿En serio me vas a dar sermones sobre dinero?» «No es un sermón, es la realidad. Tengo mis propios gastos, mi propia vida». Fue entonces cuando soltó las palabras que aún resuenan en mis oídos como campanadas de funeral. «Siempre he querido más a papá que a ti. Eres tan molesta. No me extraña que se fuera». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Yo me quedé ahí sentada, sosteniendo mi copa de agua con manos que comenzaron a temblar. Valentina se dio cuenta inmediatamente de que había cruzado una línea, pero su orgullo no la dejaba retractarse. «Valentine», susurré, usando el diminutivo que no había usado desde que era niña. «Tu papá no se fue por mi culpa. Se fue porque no quiso asumir la responsabilidad de criarte». «Eso es lo que tú dices», replicó con veneno en cada palabra. «Pero él me cuenta una versión muy diferente cuando hablamos». ¿Hablaban? Mi estómago se contrajo. Roberto, mi exmarido, había desaparecido de nuestras vidas durante 20 años. Las pocas veces que intentó comunicarse conmigo para ver a Valentina, yo había puesto límites claros: manutención primero, visitas después. Él nunca cumplió con la manutención, así que nunca hubo visitas. Al menos eso creía yo. «¿Desde cuándo hablan?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. «Desde que cumplí 18. Me buscó en Facebook». Valentina pareció disfrutar la sorpresa en mi cara. «Me ha contado la verdad sobre ustedes dos, sobre cómo lo alejaste de mí, sobre cómo le impediste verme». La sangre se me subió a la cara. 20 años criando sola a esta niña, trabajando dobles turnos como enfermera para pagar su escuela privada, sus clases de piano, sus vacaciones de verano. 20 años siendo madre y padre a la vez, y ahora resultaba que yo era la villana de la historia. «Valentina, tu padre nunca pagó un peso de manutención. Nunca se presentó a una sola junta escolar. Nunca te llevó al doctor cuando estabas enferma». «Porque tú no se lo permitiste», gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Él me ha explicado cómo lo manipulaste, cómo usaste el sistema legal para alejarlo de mí». En ese momento, entendí que esta conversación no era sobre 5,000 pesos.
Era sobre una narrativa que Roberto había estado construyendo cuidadosamente durante años, esperando el momento perfecto para destruir la relación entre Valentina y yo. Y aparentemente, ese momento había llegado. Si eso es lo que realmente crees, dije con una calma que no sabía que tenía, entonces tal vez deberías pedirle ayuda a él. Después de todo, según tu versión, él es el padre perfecto que injustamente perdió a su hija. Valentina tomó su bolso con movimientos bruscos, sus tacones golpeando el suelo de mosaico con cada paso furioso hacia la puerta. «Puede ser que lo haga», me gritó desde el umbral. «Al menos él no me juzga por cada peso que gasto». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los cuadros en las paredes. Me quedé sola en mi comedor, rodeada de los platos de una cena que se había enfriado y las sobras de 20 años de sacrificio maternal que, aparentemente, no significaban nada para la persona por quien lo había dado todo. Pero aquí estoy, contándoles esta historia, y puedo decirles que esa noche, mientras lavaba los platos en silencio, algo cambió en mí. No fue solo tristeza o enojo, fue claridad, una claridad fría y cristalina sobre quién era realmente mi hija y qué tan bien había hecho Roberto su trabajo de envenenar su mente contra mí. Lo que no sabía esa noche era que Valentina estaba a punto de descubrir qué tan diferente puede ser la realidad cuando papá perfecto no está ahí para rescatarte a las 3 de la madrugada. Los siguientes 2 días pasaron en un silencio extraño. Valentina no me habló, no me mandó mensajes, ni siquiera subió las fotos a Instagram que normalmente documentaban cada momento de su vida. Para ser honesta, parte de mí se sintió aliviada. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por cuando sonaría mi teléfono pidiendo dinero, consejo, o que fuera a rescatarla de alguna situación que podría haber evitado con un poco de sentido común. Trabajé mis turnos en el Hospital General como siempre. 20 años como enfermera de pediatría me han enseñado que los problemas reales de la vida tienen poco que ver con bolsas de diseñador o maestrías que se estudian más en redes sociales que en bibliotecas. Los niños enfermos no tienen tiempo para dramas fabricados. Necesitan cuidado real, atención genuina, amor sin condiciones. El miércoles por la noche, mi comadre Esperanza vino a visitarme con tamales y chismes del vecindario. Esperanza ha sido mi mejor amiga desde secundaria, y es la única persona que realmente conoce toda la historia de Roberto y por qué decidí criar a Valentina sola. Esa niña no sabe lo que tiene, dijo Esperanza mientras calentaba los tamales en mi cocina, moviéndose por mi casa como si fuera suya. Carmen, tú trabajaste dobles turnos durante años para pagarle esa escuela cara. ¿Recuerdas cuando vendiste las joyas de tu mamá para poder comprarle la computadora para la universidad? Por supuesto que recordaba. También recordaba las noches sin dormir cuando Valentina tenía fiebre de bebé, los fines de semana trabajando turnos extra para pagar sus clases de ballet, las veces que comí frijoles toda la semana para poder comprarle los útiles escolares que necesitaba. Esperanza, no quiero hablar mal de mi hija. Mentí. En realidad, tenía muchas ganas de hablar mal de mi hija, pero las madres mexicanas tenemos esta maldición cultural que nos impide admitir públicamente que nuestros hijos pueden ser unos desagradecidos. Ay, Carmen, no seas tonta. Esa niña necesita que le enseñes que las acciones tienen consecuencias. Esperanza se sentó a mi lado en el sofá con 2 tazas de café de olla. ¿Sabes qué habría hecho mi madre si yo le hubiera dicho algo así? Me habría quitado lo hablada a chancletazos. Me reí por primera vez en días, recordando a Doña Refugio y sus chanclas voladoras legendarias. Los tiempos han cambiado, Esperanza. Ahora se supone que debemos comunicarnos y validar sentimientos y toda esa psicología moderna. ¿Y cómo te está funcionando esa psicología moderna? Tuché, comadre, tuché. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, me senté en mi recámara revisando las fotos de Valentina cuando era pequeña. Ahí estaba mi bebé hermosa, con sus colitas despeinadas y su sonrisa sin dientes, abrazándome como si fuera lo más importante del mundo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como su apoyo? Y luego recordé. Había comenzado cuando Roberto reapareció en su vida. Valentina tenía 18 años cuando me contó, casi de pasada, que había empezado a chatear con su papá por Facebook. Solo curiosidad, había dicho. Quiero conocer su versión de la historia. Yo debería haber puesto un alto ahí mismo.
Debería haber sentado a mi hija y contado la verdad completa sobre Roberto. No solo los hechos sanitizados que había compartido para proteger su imagen de su padre, sino la realidad cruda de por qué nuestro matrimonio terminó. Pero no lo hice, porque pensé que una jovencita de 18 años merecía formar su propia opinión sobre su padre. Porque creí, ingenuamente, que 20 años de amor incondicional pesarían más que las palabras bonitas de un extraño que compartía su ADN. Error número 1000 de mi carrera como madre. Durante los siguientes años, pude ver cómo las conversaciones con Roberto iban cambiando lentamente la perspectiva de Valentina sobre nuestra vida juntas. Comenzó a cuestionar decisiones que había tomado cuando ella era niña. ¿Por qué vivíamos en una casa tan pequeña? ¿Por qué no había tenido hermanos? ¿Por qué trabajaba tantas horas? Las respuestas eran simples. Porque Roberto nunca dio un peso para su manutención. Porque criar un hijo sola es terriblemente caro. Porque alguien tenía que pagar las cuentas. Pero Roberto había encontrado la manera de convertir cada sacrificio que había hecho en evidencia de mis supuestas fallas como esposa y madre. El viernes por la noche, mientras veía una novela y disfrutaba de mi café sin interrupciones, sonó mi teléfono. El corazón me dio un brinco. Después de 3 días de silencio, mi instinto materno automáticamente pensó que algo malo había pasado. Era Valentina. Mami. Su voz sonaba extraña, forzada. ¿Podemos hablar? Creo que necesito disculparme. Parte de mí quería decir, por supuesto, mi amor, ven a casa. Pero una parte más sabia, una parte que había estado creciendo durante estos 3 días de paz, me hizo pausar. ¿Qué pasó, Valentina? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que he estado pensando en lo que dije el martes. Estuvo muy mal. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esta conversación. Y conociendo a mi hija como la conozco, probablemente así fue. Aprecio que llames, le dije cuidadosamente, pero una disculpa por teléfono después de 3 días se siente un poco conveniente. Hubo una pausa larga. Podía escuchar música y voces de fondo. ¿Estás en una fiesta, Valentina? No es una fiesta. Es solo... Estoy con Ricardo y unos amigos, pero quería llamarte porque me siento mal por lo que pasó. Ah, ahí estaba la verdad. No había llamado porque hubiera reflexionado sobre sus palabras o porque genuinamente se sintiera arrepentida. Había llamado porque necesitaba algo y esperaba que una disculpa rápida por teléfono fuera suficiente para volver a abrir el banco de mamá. Valentina, cuando estés lista para tener una conversación real, cara a cara, sin prisa por volver a una fiesta, podemos hablar. Hasta entonces, que tengas buena noche. Mamá, espera. No cuelgues. En serio necesito... Clic. Por primera vez en años, fui yo quien colgó primero. Me sentí poderosa y terriblemente sola al mismo tiempo. Pero también sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Respeto propio. No tenía idea de que esa decisión de colgar el teléfono acababa de poner en movimiento una cadena de eventos que revelaría exactamente quién era realmente mi hija y qué tan lejos estaba dispuesta a llegar cuando no conseguía lo que quería. El fin de semana pasó tranquilo, demasiado tranquilo si soy honesta. Limpié la casa de arriba abajo, puse al corriente mi ropa de trabajo, incluso reorganicé mi closet. Todas esas cosas que nunca tenía tiempo de hacer cuando constantemente estaba resolviendo las crisis de Valentina. El domingo en misa, el padre Miguel habló sobre el perdón y las relaciones familiares complicadas. Por un momento terrible, pensé que Esperanza le había ido con el chisme y que el sermón estaba dirigido específicamente a mí. Pero luego me recordé que la mitad de la congregación probablemente tenía problemas similares con hijos adultos que no sabían valorar lo que tenían. Después de misa, doña Socorro, una señora de unos 70 años, cuyo hijo había emigrado a Estados Unidos y raramente la visitaba, se acercó a mí en el atrio. «Carmen, mija, te ves diferente, como más descansada». Le sonreí. «Gracias, doña Socorro. He estado teniendo unos días muy tranquilos». «Ay, qué bueno. A veces necesitamos alejarnos un poco de nuestros hijos para recordar quiénes éramos antes de ser madres, ¿verdad?». Sus palabras me pegaron fuerte. ¿Quién había sido yo antes de ser madre? Había tenido a Valentina tan joven que mi identidad completa se había construido alrededor de criarla. Carmen la enfermera, Carmen la madre soltera,
Carmen la que siempre estaba disponible para resolver problemas. Pero Carmen a secas. Esa mujer era prácticamente una desconocida para mí. El lunes regresé al trabajo con una energía renovada. Mis compañeras notaron el cambio inmediatamente. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Luisa, una de las enfermeras más jóvenes. No, solo me lo arreglé diferente. Te ves, no sé, más joven. La doctora Hernández, que había trabajado conmigo durante los últimos 10 años, me llamó a su oficina al final del turno. Carmen, quería hablar contigo sobre el puesto de supervisora del turno nocturno. Sabe que has rechazado promociones antes por tus responsabilidades familiares, pero la posición sigue disponible si te interesa. Mi primera reacción automática fue decir, gracias, pero no puedo. Pero me detuve. ¿Por qué no podía? Valentina era adulta, vivía independiente, y aparentemente tenía a su padre perfecto para apoyarla emocionalmente. ¿Qué me detenía realmente? ¿Podría darme unos días para pensarlo? Por supuesto, no hay prisa. Mientras manejaba a casa, me sorprendí imaginando cómo sería tener más responsabilidad en el trabajo, más ingresos, más propósito profesional. Durante años, había puesto mi carrera en segundo lugar porque Valentina me necesitaba, pero tal vez era hora de admitir que quien realmente necesitaba esa codependencia era yo. Esa noche, Esperanza me llamó con noticias interesantes. Carmen, ¿sabías que tu ex está viviendo en Tlaquepaque? Mi corazón se detuvo. Roberto había estado tan abstraído en mi mente durante tantos años que la idea de que fuera una persona real, viviendo a solo 30 minutos de mi casa, me resultaba surreal. ¿Cómo supiste eso? Mi prima Leticia trabaja en la farmacia donde él va a comprar sus medicamentos para la diabetes. Lo reconoció por las fotos que Valentina subía a Facebook cuando empezó a presumir que había encontrado a su papá. ¿Medicamentos para la diabetes? Sí, y aparentemente no muy baratos. Leticia dice que siempre se queja del precio. Pregunta si hay genéricos más baratos. Interesante. El hombre que le había contado a mi hija que yo lo había alejado por manipuladora y codiciosa, aparentemente tenía sus propios problemas financieros. ¿Y dónde vive exactamente? En una de esas casas de renta en la colonia El Zapote. Ya sabes, donde viven todos los hombres que nunca crecieron. Conocía el área. Casas pequeñas, divididas en cuartitos para solteros que no podían o no querían comprometerse con algo más permanente. Exactamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a un hombre de 50 años que había pasado las últimas 2 décadas evadiendo responsabilidades. Carmen, ¿estás pensando en ir a hablar con él? No, mentí. ¿Para qué me complicaría la vida? Pero por supuesto que estaba pensando exactamente eso. No para hacer una escena o reclamarle 20 años de manutención no pagada, aunque ambas cosas sonaban tentadoras, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que había logrado convencer a mi hija de que yo era la villana de nuestra historia familiar. El martes por la tarde, después del trabajo, me sorprendí manejando hacia Tlaquepaque. No tenía un plan específico, solo curiosidad y tal vez una necesidad de cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. La colonia El Zapote era exactamente como la recordaba. Calles estrechas, casas que habían visto mejores días, carros viejitos estacionados en cualquier lado. Encontré la farmacia donde trabajaba la prima de Esperanza y me estacioné en el pequeño centro comercial de enfrente, esperando. No sabía si Roberto seguiría viéndose igual después de 20 años. En mi mente, seguía siendo el hombre de 34 años que había dejado una mañana diciendo que iba a la tienda y nunca regresó. Pero la realidad, cuando finalmente lo vi salir de la farmacia con una bolsita blanca en la mano, fue tanto familiar como completamente extraña. Seguía siendo guapo, pero de esa manera deteriorada que tienen los hombres que nunca aprendieron a cuidarse a sí mismos. El cabello, ahora completamente gris, le llegaba un poco demasiado largo. La camisa estaba limpia pero arrugada. Los zapatos, caros en algún momento, ahora estaban gastados y necesitaban una buena limpiada. Lo que más me sorprendió fue que se veía normal, no como el monstruo que había construido en mi mente, ni como el padre perfecto que Valentina había descrito, solo como un hombre de mediana edad, cansado, cargando el peso de decisiones que probablemente había estado justificando para sí mismo durante años.
Mientras lo veía subir a un Tsuru dorado que había conocido mejores décadas, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía nada por él. No amor residual, no odio ardiente, ni siquiera enojo fresco. Solo una especie de lástima distante por el hombre que había elegido la facilidad sobre la responsabilidad y que probablemente había estado pagando por esa elección todos estos años. Pero también me di cuenta de algo más inquietante. Si Roberto vivía en esas condiciones, con problemas de dinero y salud, ¿exactamente qué tipo de ayuda le estaba prometiendo a Valentina? Y más importante, ¿qué esperaba él conseguir al reconectar con la hija que había abandonado? Mientras manejaba de regreso a casa, tenía la horrible sensación de que estaba a punto de descubrir las respuestas a esas preguntas mucho antes de lo que hubiera querido. El miércoles amaneció con esa extraña energía que tienen los días, cuando uno sabe que algo importante va a pasar, pero no sabe exactamente qué. Iba manejando al trabajo cuando sonó mi teléfono, un número que no conocía, pero con el código de área de Guadalajara. ¿Carmen Vázquez? Sí. ¿Quién habla? Habla Roberto. Roberto Morales. Por un momento, el mundo se detuvo. Después de 20 años de silencio, el hombre que había arruinado mi juventud estaba del otro lado del teléfono, como si llamar a su ex esposa fuera la cosa más natural del mundo. ¿Cómo conseguiste mi número? Valentina me lo dio. Dijo que ustedes tuvieron una pelea y que tal vez era hora de que los adultos habláramos. Ah, qué conveniente. Mi hija había decidido involucrar a su padre en nuestros problemas después de años de mantenerlo como su secreto especial. ¿Y de qué exactamente quieres hablar, Roberto? Su voz era igual que la recordaba, ese tono suave que había usado para convencerme de tantas cosas cuando era demasiado joven para saber mejor. Creo que sería mejor que habláramos en persona. ¿Puedes venir a desayunar? Hay un café en el centro de Tlaquepaque, el café de la plaza. ¿Por qué querría desayunar contigo? Porque nuestra hija está en el medio de algo que empezó entre tú y yo hace muchos años. Y tal vez es hora de que arreglemos esto como adultos. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había estado criando sola a una hija resentida durante 2 décadas, quería escuchar qué justificaciones había estado inventando para explicar su ausencia. Está bien. El sábado a las 10. Perfecto. Carmen, me da mucho gusto que hayas aceptado. Colgué el teléfono sintiéndome como si hubiera aceptado una cita con el diablo, pero también con una curiosidad que me sorprendía. Después de 20 años, finalmente iba a escuchar la versión de Roberto de nuestra historia. Los siguientes 2 días pasaron en una niebla extraña. En el trabajo me mantenía ocupada con mis pacientes, pero en casa no podía dejar de pensar en qué le diría. ¿Le reclamaría los años de manutención no pagada? ¿Le preguntaría por qué había desaparecido sin explicaciones? ¿O simplemente escucharía qué versión de los hechos le había estado contando a Valentina? Esperanza, por supuesto, pensaba que estaba loca. Carmen, ese hombre te abandonó embarazada con una niña pequeña. ¿Para qué quieres darle la satisfacción de verte después de todos estos años? No es para darle satisfacción, es para entender qué le ha estado diciendo a mi hija. Ya sabes qué le ha estado diciendo. Mentiras. ¿Para qué necesitas escucharlas directamente? Esperanza tenía razón, por supuesto. Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese capítulo apropiadamente. Durante 20 años, Roberto había sido una ausencia en nuestras vidas. Ahora era una presencia activa que estaba afectando mi relación con Valentina. Era hora de enfrentarlo cara a cara. El sábado llegué al café de la plaza 5 minutos tarde deliberadamente. Roberto ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana, viendo hacia la calle. Se había puesto una camisa que parecía nueva y se había cortado el cabello. Claramente, esta reunión era importante para él también. Cuando me vio entrar, se puso de pie con una sonrisa que me transportó 20 años atrás. Por un momento horrible, recordé por qué me había enamorado de él cuando tenía 19 años. Carmen, te ves muy bien. Gracias, tú también. Era mentira. Se veía mayor, cansado, como un hombre que había vivido demasiado rápido durante muchos años. Pero la educación que me había dado mi madre no me permitía ser deliberadamente cruel. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegó la mesera. Roberto pidió café negro y pan tostado. Yo pedí chocolate caliente y chilaquiles,
Si iba a tener esta conversación, al menos iba a desayunar bien. Bueno, dijo finalmente. Supongo que debería empezar explicándote por qué me fui. Supongo que sí. Era muy joven. Carmen, 24 años, con una esposa, una hija, responsabilidades que no sabía cómo manejar. Me sentía atrapado. Ah, la clásica excusa del hombre inmaduro. Te sentiste atrapado, así que simplemente desapareciste. No fue tan simple. Había estado pensando en irme durante meses. Creía que ustedes estarían mejor sin mí. ¿En serio creías eso? ¿O era lo que necesitabas creer para justificar lo que querías hacer? Se quedó callado por un momento, revolviendo su café sin tomar. Probablemente lo segundo. Su honestidad me tomó por sorpresa. Me había preparado para mentiras y justificaciones, no para admisiones directas. ¿Y por qué ahora? Roberto, ¿por qué después de 20 años decidiste buscar a Valentina? Porque me estoy muriendo. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Yo me quedé helada, con un bocado de chilaquiles a medio camino entre el plato y mi boca. ¿Qué? Diabetes avanzada, problemas renales, el corazón también está fallando. Los doctores me dan tal vez 2 años, probablemente menos. De repente, todo comenzó a tener sentido. Los medicamentos caros que compraba en la farmacia, la necesidad repentina de reconectar con la hija que había abandonado, el interés súbito en arreglar las cosas entre Valentina y yo. Y quieres conocer a tu hija antes de morirte. Quiero dejarle algo más que solo recuerdos de un padre ausente. ¿Cómo qué? Roberto me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Como la verdad sobre por qué realmente me fui, y una disculpa para ti que debería haber dado hace mucho tiempo. Pero mientras lo escuchaba hablar, una pregunta horrible comenzó a formarse en mi mente. Si Roberto estaba muriendo y sin dinero, y Valentina había estado hablando con él durante años sobre lo injusta que yo había sido, exactamente qué tipo de herencia pensaba dejarle a mi hija. Y más importante, ¿qué estaba dispuesto a pedirme a cambio de esa supuesta honestidad? La verdad, continuó Roberto después de tomar un sorbo de su café, es que me fui porque tenía otra mujer. Ahí estaba. Después de 20 años, la confesión que una parte de mí siempre había sospechado, pero nunca había querido confirmar. Se llamaba Diana. Tenía 21 años, trabajaba en el banco donde yo hacía los depósitos de la empresa. Era todo lo que yo pensaba que tú no eras en ese momento. ¿Cómo qué? Libre, sin responsabilidades, dispuesta a irse conmigo a Tijuana, donde tenía la oportunidad de trabajar en un negocio que parecía muy prometedor. ¿Y qué pasó con Diana y el negocio prometedor? Roberto sonrió con amargura. Diana me dejó por otro hombre 2 años después. El negocio resultó ser una estafa piramidal que me dejó endeudado durante años. Me quedé callada, procesando esta información. Durante todos estos años, había imaginado que Roberto había encontrado una vida mejor sin nosotras. La realidad era que había intercambiado una familia real por una fantasía que se desmoronó casi inmediatamente. ¿Le has contado esto a Valentina? No. Le he contado una versión más favorable para mí. ¿Qué versión? Que tú y yo éramos muy jóvenes, que teníamos problemas de comunicación, que yo sentía que no me querías, que cuando traté de volver, tú ya habías decidido que era mejor que Valentina creciera sin mí. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. ¿Y ella se creyó esa mentira? La gente cree lo que quiere creer, Carmen. Y a los 18 años era más fácil para Valentina creer que su padre había sido víctima de las circunstancias que aceptar que simplemente las había abandonado. Entonces, ¿por qué me estás diciendo la verdad ahora? Roberto se quedó callado por un largo momento, mirando por la ventana hacia la plaza donde los domingueros paseaban con sus familias. Porque me estoy muriendo, y no quiero que mi último acto en este mundo sea destruir la relación entre una madre y su hija con mentiras. Pero ya lo hiciste. Valentina me dijo cosas terribles hace una semana. Me culpa por haberte alejado de su vida. Lo sé. Ella me llamó después de su pelea contigo llorando, diciéndome que habías mostrado tu verdadero carácter cuando le negaste el dinero. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tal vez había malinterpretado la situación, que tal vez debería hablar contigo cuando estuviera más calmada. Era algo, supongo, algo, pero no era suficiente. Roberto, necesito que hagas algo por mí. Necesito que le cuentes a Valentina la verdad completa, sobre Diana,
sobre por qué realmente te fuiste, sobre el hecho de que nunca trataste de volver. Carmen, no, escúchame. Yo crié a esa niña sola durante 20 años. Trabajé dobles turnos, vendí mis joyas, sacrifiqué mi juventud para darle todo lo que necesitaba. No voy a dejar que tu ego enfermo destruya eso en tus últimos meses de vida. Roberto se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que sabía que tenía razón. Hay algo más, dijo finalmente. ¿Qué? Valentina me ha estado pidiendo dinero. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de dinero? Empezó pequeño, 500 pesos aquí y allá para gastos de la escuela, emergencias. Le dije que no tenía mucho, pero que haría lo que pudiera. ¿Y? Las cantidades han ido aumentando. La semana pasada me pidió 5,000 pesos. Dijo que era para terminar un proyecto de la maestría. Pero ayer me llamó pidiendo 10,000. Dijo que tenía una emergencia, que si no conseguía el dinero pronto, algo terrible iba a pasar. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Valentina no solo me había estado mintiendo sobre su relación con su padre, también había estado manipulándolo a él para conseguir dinero. Roberto, ¿le diste los 10,000? No tengo 10,000 pesos, Carmen. Apenas tengo para mis medicinas. Entonces, ¿qué le dijiste? Le dije que hablaría contigo, que tal vez entre los dos podríamos ayudarla. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que Roberto había arreglado esta reunión. No para disculparse o confesar la verdad, para pedirme que rescatara a nuestra hija de alguna crisis financiera que probablemente era el resultado de sus propias decisiones irresponsables. ¿Te dijo en qué tipo de problema está metida? No exactamente, solo que había hecho algo estúpido y que necesitaba el dinero antes del lunes o las consecuencias serían terribles. Miré a este hombre que había compartido mi cama, que había sido padre de mi hija, que había desaparecido por 20 años y ahora había vuelto solo porque necesitaba que yo limpiara otro desastre. Roberto, voy a ser muy clara contigo. No le voy a dar ni un peso a Valentina hasta que ella me ofrezca una disculpa real y tú le cuentes la verdad completa sobre por qué nos dejaste. Carmen, pero si está en problemas serios, entonces que aprenda las consecuencias de sus actos, y si realmente te importa el bienestar de nuestra hija, empezarás a decirle la verdad en lugar de seguir alimentando sus fantasías sobre padres perfectos y madres villanas. Me levanté de la mesa, puse un billete de 50 pesos para pagar mi desayuno y me dirigí hacia la puerta. Carmen, espera. Me di vuelta. ¿Realmente la vas a dejar que se las arregle sola? La voy a dejar que aprenda a ser adulta. Algo que tú y yo no le enseñamos cuando teníamos la oportunidad. Mientras manejaba a casa, no tenía idea de que en menos de 48 horas el teléfono de Valentina sonaría a las 3 de la madrugada y que mis palabras sobre aprender las consecuencias estaban a punto de ser puestas a prueba de la manera más dramática posible. El domingo por la mañana, desperté con esa sensación extraña de haber cruzado un punto de no retorno. La conversación con Roberto había aclarado muchas cosas, pero también había abierto una pregunta inquietante. ¿En qué tipo de problema estaba metida Valentina que necesitaba 10,000 pesos tan urgentemente? Durante la misa, no pude concentrarme en el sermón del Padre Miguel. Mi mente seguía dando vueltas a la desesperación en la voz de Roberto cuando mencionó la emergencia de Valentina. Como madre, el instinto de proteger a mi hija luchaba constantemente contra la lección que sabía que necesitaba aprender. Después de misa, mientras tomaba café en la cocina, sonó mi teléfono. Era Valentina. «Mami», su voz sonaba diferente. No enojada como la semana anterior, sino asustada. «¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo». «Claro. Ven a la casa. ¿Puedes venir tú a verme? Estoy en el departamento de Ricardo». Interesante. Después de años de esperar que viniera a mi casa cuando necesitaba algo, ahora era yo quien tenía que ir a ella. Pero algo en su tono me preocupó lo suficiente como para aceptar. El departamento de Ricardo estaba en una zona cara de la ciudad, uno de esos complejos modernos con seguridad privada y estacionamiento subterráneo. Siempre me había preguntado cómo un estudiante de posgrado podía permitirse vivir ahí, pero Valentina siempre tenía explicaciones vagas sobre becas y trabajos de medio tiempo. Cuando llegué, encontré a mi hija en el sofá de la sala, vestida con pants y una sudadera.
algo completamente fuera de carácter para alguien que normalmente se arreglaba como si fuera a una sesión de fotos, incluso para ir al supermercado. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté, notando que el departamento estaba inusualmente silencioso. Se fue a Monterrey por el trabajo. Regresa hasta el miércoles. Se veía pequeña y vulnerable, acurrucada en ese sofá gigante, y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Pero luego recordé las palabras que me había dicho una semana antes, y mantuve mi distancia emocional. ¿De qué querías hablar, mami? Sé que te dije cosas terribles. Sé que no hay excusa para lo que te dije sobre papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba enojada y asustada, y saqué mi frustración contigo. Era un buen comienzo, pero conocía a mi hija lo suficiente como para saber que esta disculpa venía con un pero muy grande. ¿Asustada de qué? Valentina se quedó callada por un momento muy largo, limpiándose los ojos con la manga de su sudadera. Hice algo muy estúpido, mami. ¿Qué tan estúpido? Ricardo y yo, bueno, principalmente Ricardo, pero yo estaba involucrada. Tomamos dinero que no era nuestro. Mi estómago se hundió. ¿Qué clase de dinero? Ricardo trabaja para una firma de contadores. Tenía acceso a algunas cuentas de clientes y pensamos que podríamos pedir prestado algo de dinero por unas semanas, solo hasta que él recibiera su bono de fin de año. Valentina, eso no es pedir prestado, eso es robar. Lo íbamos a devolver. Su voz subió defensivamente. Era solo temporal, pero luego el cliente decidió hacer una auditoría temprano y descubrieron que faltaba dinero, 15,000 pesos. Si no los reponemos antes del martes, Ricardo va a ser arrestado y probablemente yo también por complicidad. Ahí estaba. Mi hija, mi bebé que había criado para ser honesta y trabajadora, había participado en un fraude y ahora esperaba que yo la rescatara de las consecuencias. ¿Y los 5,000 que me pediste hace 2 semanas? Valentina no me miró a los ojos. Ya los usamos tratando de reponer parte del dinero, pero no fue suficiente. ¿Y el dinero que le has estado pidiendo a tu papá? ¿Te dijo que sabía de él? Su sorpresa era genuina. Nos vimos ayer. Me contó muchas cosas interesantes. Valentina se quedó helada. ¿Qué te dijo? ¿La verdad? ¿Sobre por qué realmente se fue? ¿Sobre Diana? ¿Sobre el hecho de que nunca trató de volver? ¿Quieres escuchar su versión real? ¿O prefieres seguir viviendo en la fantasía que construyeron juntos? Vi el momento exacto en que mi hija se dio cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida sobre su padre heroico y su madre villana se estaba desmoronando. «Mami». Su voz era apenas un susurro. «Roberto me pidió que te ayudara con el dinero. ¿Sabes por qué? Porque soy su hija, porque está muriendo y no tiene 10 pesos para ayudarte, porque el hombre que has estado idealizando durante años es exactamente lo que siempre fue. Alguien que huye de las responsabilidades cuando se ponen difíciles». Las lágrimas de Valentina ahora caían libremente, pero yo no me moví para consolarla. Por primera vez en su vida, necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin que mamá apareciera mágicamente a arreglar todo. «¿Me vas a ayudar?», preguntó finalmente. «No». «¿Qué? No te voy a dar el dinero, Valentina». «Pero puedo ir a la cárcel». «Entonces tal vez la próxima vez lo pensarás 2 veces antes de robar». Se quedó mirándome como si fuera una extraña. «No puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio. Durante 28 años he estado rescatándote de las consecuencias de tus decisiones. Te di dinero para la escuela, para el departamento, para tus emergencias constantes. Y en lugar de agradecimiento, recibí humillación y desprecio. Mami, por favor, es diferente esta vez». «Tienes razón, es diferente. Esta vez, las consecuencias podrían enseñarte realmente algo». Me levanté del sofá y tomé mi bolsa. «Espera, ¿a dónde vas?» «A mi casa, donde voy a cenar tranquila y ver una película sin preocuparme por limpiar los desastres de alguien más». «No puedes dejarme así». «Claro que puedo. Eres adulta, Valentina. Es hora de que actúes como una». Mientras bajaba en el elevador, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Valentina, por supuesto. Pero por primera vez en años, no contesté. Las llamadas continuaron durante todo el camino a casa, y cada una que ignoraba me hacía sentir un poco más libre.
Lo que no sabía era que mi decisión de mantenerme firme estaba a punto de poner en movimiento una serie de eventos desesperados que culminarían en una llamada que nunca olvidaría. Los siguientes 2 días fueron una prueba de resistencia emocional que no esperaba. Valentina me llamó docenas de veces, a veces llorando, a veces suplicando, a veces enojada. Dejaba mensajes de voz que alternaban entre disculpas dramáticas y reproches sobre mi crueldad. En el trabajo, mis compañeras notaron mi estrés. «Carmen, te ves terrible», me dijo la doctora Hernández durante un descanso el lunes. «¿Todo bien en casa?» Mi hija está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Es un proceso doloroso para ambas. ¿Quieres hablar de ello? Por un momento consideré contarle todo, pero parte de mí sabía que si hablaba sobre la situación en voz alta, mi instinto maternal podría debilitarse, y no podía permitir eso. No esta vez. Estoy bien, doctora. Solo, siendo madre es complicado a veces. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Roberto sentado en el escalón de mi puerta. Se veía peor que el sábado, más pálido, más cansado, como si los últimos días hubieran drenado lo poco de energía que le quedaba. «¿Qué haces aquí, Roberto?» «Necesitamos hablar sobre Valentina». «Ya hablamos sobre Valentina. Carmen, fui a verla anoche. Está muy mal». Suspiré y abrí mi puerta. Si íbamos a tener esta conversación, al menos sería en privado. «¿Qué tan mal?» «No ha dormido en días. Apenas ha comido. Sigue esperando que Ricardo aparezca con una solución mágica, pero él no contesta sus llamadas». «¿Crees que Ricardo la abandonó?» «Creo que Ricardo hizo exactamente lo que yo hice hace 20 años. Cuando las cosas se pusieron difíciles, corrió». La ironía no se me escapó. El padre abandónico reconociendo el patrón que había pasado a la siguiente generación. Y nuestra hija está sola, enfrentando las consecuencias de decisiones que probablemente fueron más de él que de ella. «Roberto, Valentina es adulta. Es lo suficientemente mayor como para saber que robar está mal. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Pero porque es nuestra hija debería salir libre de consecuencias que cualquier otra persona enfrentaría». Roberto se quedó callado por un momento, mirando sus manos. «¿Te conté por qué realmente volví a buscar a Valentina?» «Dijiste que porque te estás muriendo. Esa es parte de la verdad. Pero la verdad completa es que he estado solo durante 20 años, Carmen. Completamente solo. Diana me dejó por otro hombre al cabo de 2 años. Nunca me volví a casar. Nunca tuve otros hijos. Y ahora que mi tiempo se está acabando, me di cuenta de que Valentina es lo único bueno que dejé en este mundo». «¿Y qué punto estás tratando de hacer?» «Que tal vez ella es lo único bueno que dejamos juntos. Y si la perdemos ahora, si va a la cárcel por esto, nunca podremos reparar el daño que ambos causamos». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque tenía razón en una cosa. Habíamos fallado como padres, cada uno a su manera. Él por desaparecer, yo por sobrecompensar hasta crear una hija que creía que siempre habría alguien para rescatarla. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que entre los dos juntemos el dinero. Yo tengo algunos ahorros, no mucho, pero algo. ¿Y tú? Y yo tengo los ahorros que he estado guardando para mi retiro. Carmen, sé que es mucho pedirte, pero es nuestra hija. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, los niños del vecindario jugaban fútbol en la calle, sus gritos de alegría filtrándose a través del vidrio. Una vez, Valentina había sido una de esos niños, inocente, feliz, sin idea de las complicaciones que traería la vida adulta. Roberto, si le damos el dinero, ¿qué aprendió? Aprendió que sus padres la aman lo suficiente como para ayudarla cuando realmente lo necesita. O aprendió que puede cometer fraude y salir sin consecuencias porque mamá y papá siempre estarán ahí para limpiar sus desastres. ¿Y si no le damos el dinero y va a la cárcel? ¿Qué aprende entonces? Aprende que las decisiones tienen consecuencias reales, algo que claramente nunca le enseñamos. Roberto se quedó callado por un largo momento. ¿Sabes qué me dijo cuando fui a verla anoche? ¿Qué? Me dijo, «Papá, toda mi vida creí que mamá era la mala de la película. Pero ahora que realmente necesito ayuda, tú tampoco tienes nada que darme». Al menos ella tuvo una razón para negarme el dinero. Esas palabras me partieron el corazón y me lo repararon al mismo tiempo.
Valentina finalmente estaba viendo a su padre por lo que realmente era, pero también estaba comenzando a entender el contexto de mis decisiones. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, sobre Diana, sobre por qué realmente me fui, sobre el hecho de que nunca traté de volver porque era más fácil vivir con la mentira de que tú me habías alejado que admitir que simplemente no quería ser padre. ¿Cómo reaccionó? Lloró durante 1 hora. Luego me dijo que entendía por qué habías estado tan enojada conmigo todos estos años. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde del lunes. Si lo que Valentina había dicho era cierto, tenía menos de 18 horas antes de que la descubrieran y posiblemente la arrestaran. Roberto, voy a tomar una decisión que probablemente voy a lamentar. ¿Cuál? Voy a darle una última oportunidad a nuestra hija, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Va a devolver el dinero completo, los 15,000, no solo los 10 que faltan. Va a renunciar a ese trabajo, va a mudarse de vuelta a mi casa, va a buscar ayuda profesional para sus problemas de dinero y va a trabajar en un empleo real para pagarme cada peso. ¿Y si acepta? Si acepta, le daré el dinero. Si no acepta, que se las arregle sola. Roberto asintió lentamente. ¿Quieres que vaya contigo a hablar con ella? No. Esta conversación va a ser entre Valentina y yo. Es hora de que arreglemos esto nosotras dos, sin intermediarios. Lo que no sabía era que cuando llegara al departamento de Ricardo esa noche, encontraría algo que cambiaría completamente mi comprensión de toda la situación. Llegué al departamento de Ricardo a las 8 de la noche con una mezcla de determinación y terror maternal. Había ensayado mis condiciones durante todo el camino, preparándome para lágrimas, súplicas y posiblemente más ataques sobre mi carácter. Lo que no esperaba era encontrar la puerta del departamento entreabierta. «¡Valentina!», grité desde el pasillo. No hubo respuesta. Empujé la puerta lentamente y entré. La sala estaba destrozada. Cojines del sofá tirados por el suelo, cajones abiertos, papeles esparcidos por todas partes. Mi primer instinto fue pánico. ¿Le había pasado algo a mi hija? «¡Valentina!», grité más fuerte. «Estoy aquí, mami». Escuché su voz débil desde la recámara. La encontré sentada en el borde de la cama, con una maleta medio empacada a su lado. Tenía un ojo morado y el labio partido. «Dios mío, ¿qué te pasó?» Vinieron a buscar a Ricardo. Cuando no lo encontraron, decidieron dejarme un mensaje para él. ¿Quiénes vinieron? Los prestamistas. Mi sangre se heló. ¿Qué prestamistas? Valentina me miró con ojos llenos de vergüenza y miedo. Mami, hay cosas que no te he contado. ¿Qué cosas? El dinero que tomamos del trabajo no fue la primera vez. Me senté pesadamente en la silla junto a la cama. Cuéntame todo. Y esta vez, la verdad completa. Ricardo ha estado tomando dinero de cuentas de clientes durante meses. Pequeñas cantidades que pensaba que nadie notaría. Lo usaba para apostar. ¿Apostar? Tiene un problema, mami, con los juegos. Apuesta en línea, va a los casinos, hace apuestas deportivas. Al principio ganaba dinero, pero luego empezó a perder. ¿Y tú sabías esto? No al principio. Pensé que simplemente tenía suerte con las inversiones o algo así. Pero cuando las deudas se hicieron muy grandes, me contó la verdad y me pidió ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Que lo ayudara a tomar más dinero del trabajo. Dijo que si podíamos conseguir suficiente para una apuesta grande, podría ganar lo suficiente para pagar todo lo que debía. Me quedé mirando a mi hija. Esta mujer de 28 años, que aparentemente tenía la ingenuidad financiera de una adolescente. Valentina, eso no es como funcionan las apuestas. Lo sé ahora, pero en ese momento estaba tan enamorada y él sonaba tan seguro. ¿A quién le debe dinero? A gente muy mala, mami. Gente que no acepta no como respuesta. ¿Cuánto dinero? Valentina se quedó callada por tanto tiempo que pensé que no me iba a responder. ¿Cuánto, Valentina? 150,000 pesos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿150,000? Y está creciendo cada día por los intereses. ¿Por eso querían 10,000? ¿Para hacer un pago? Para ganar tiempo. Ricardo prometió que conseguiría el resto. Pero ¿cuándo desapareció? ¿Cuándo desapareció Ricardo? El viernes por la noche, después de que vinieron la primera vez a buscarlo. Empacó sus cosas y se fue sin decirme a dónde. Todo comenzó a hacer sentido de una manera horrible. Ricardo había usado a mi hija para robar dinero, la había metido en deudas con prestamistas peligrosos, y luego había huido,
dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Valentina, ¿por qué no me contaste esto desde el principio? Porque sabía cómo sonarían. Sabía que dirías que era una idiota por confiar en él. ¿Eres una idiota por confiar en él?, dije sin dulcificar las palabras. Pero eso no significa que mereces que te golpeen o que te amenacen. ¿Me vas a ayudar? La pregunta del $1.000.000. O en este caso, de 150,000 pesos. No tengo 150,000 pesos, Valentina. Nadie que conozco tiene esa cantidad de dinero. Pero tienes algo, ¿verdad? Para empezar a pagar, tengo los ahorros de toda mi vida. Dinero que he estado guardando para mi retiro, para emergencias médicas, para no ser una carga para ti cuando sea vieja. Valentina comenzó a llorar otra vez. Lo siento mucho, mami. Siento mucho haberte dicho esas cosas terribles. Siento haber creído las mentiras de papá sobre ti. Siento haber puesto el dinero antes que nuestra relación. Sus disculpas sonaban genuinas. Pero yo había escuchado disculpas de Valentina antes. La diferencia esta vez era que parecía entender realmente la magnitud de lo que había hecho. Mami, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te he tratado, pero no tengo a nadie más. Miré a mi hija, golpeada, asustada, finalmente siendo honesta conmigo por primera vez en años, y sentí que mi corazón se partía en pedazos. Valentina, voy a ayudarte con una condición. ¿Cuál? Vamos a la policía, ahora, esta noche. ¿Qué? Vas a confesar todo, el fraude, los prestamistas, las amenazas, todo. Mami, no puedo. Si le digo a la policía sobre los prestamistas, me van a matar. Y si no se lo dices, van a matarte de todos modos cuando no puedas pagar. Al menos con la policía tienes una oportunidad. Valentina se quedó callada, procesando las opciones. ¿Y si me arrestan? Entonces enfrentarás las consecuencias legales de tus decisiones, pero al menos estarás viva para enfrentarlas. ¿Te quedarás conmigo durante todo esto? Por primera vez en una semana, extendí mis brazos hacia mi hija. Siempre voy a quedarme contigo, mi amor, pero esta vez lo haré de la manera correcta. Lo que ninguna de las dos sabía era que mientras nos abrazábamos en esa recámara destrozada, Ricardo estaba en Tijuana haciendo una llamada que pondría en peligro no solo a Valentina, sino a mí también. Salimos del departamento de Ricardo a las 10 de la noche, después de que Valentina empacara sus cosas más importantes. Había decidido que iríamos a la estación de policía primera hora del martes por la mañana, después de una noche, para que procesara completamente lo que iba a hacer. Mientras manejaba de vuelta a mi casa con Valentina en el asiento del pasajero, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Bueno, ¿Carmen Vázquez? ¿Sí? ¿Quién habla? Alguien que necesita hablar con usted sobre su hija. Mi sangre se heló. La voz era masculina, áspera, con el tipo de tono que había escuchado en películas sobre criminales. ¿Qué quiere? Su hija le debe dinero a mi jefe. Mucho dinero. Miré a Valentina, que había palidecido al escuchar mi lado de la conversación. No sé de qué me está hablando. Claro que sabe. Su noviecito Ricardo nos contó todo antes de desaparecer. Nos dijo que si algo le pasaba a él, usted se haría responsable de las deudas de Valentina. Eso es mentira. Puede ser mentira. Señora, pero su hija firmó papeles que dicen que usted es su garante. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué papeles? Papeles que Ricardo le ayudó a falsificar usando su información personal. Muy convincentes, por cierto. Valentina me agarró el brazo. Mami, yo no sabía. Te juro que no sabía que él había hecho eso. ¿Dónde están esos papeles?, pregunté al teléfono. En lugar seguro, junto con copias de su identificación, comprobantes de ingresos y documentos que muestran que usted aceptó ser responsable financieramente de las deudas de juego de su hija. Eso es fraude. Eso es problema suyo, señora. Lo que nos importa a nosotros es que alguien nos pague los 150,000 pesos que se nos deben. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces va a conseguirla. Tiene hasta el jueves a las 6 de la tarde. Y si no, entonces usted y su hija van a descubrir qué tan creativos podemos ser cuando la gente no paga sus deudas. La línea se cortó. Valentina estaba llorando silenciosamente. Mami, lo siento mucho. No sabía que Ricardo había usado tu información. ¿Cuándo firmaste papeles? ¿Valentina? Él me dijo que eran formularios para un préstamo bancario, que necesitaba un garante porque yo no tenía suficiente historial crediticio. Firmé donde me dijo que firmara. ¿Sin leer lo que estabas firmando? Confiaba en él. Manejé en silencio el resto del camino a casa,
tratando de procesar que no solo mi hija estaba en problemas, sino que ahora yo también era legalmente responsable por deudas que nunca había autorizado. Una vez en casa, Valentina se desplomó en el sofá de la sala mientras yo hacía café. Necesitaba cafeína para pensar con claridad. «Mami, ¿qué vamos a hacer?» «Vamos a hacer exactamente lo que planeamos. Mañana temprano vamos a la policía. Pero, ¿y si esos hombres nos lastiman antes de que podamos hablar con la policía?» Era una preocupación válida. Gente que falsifica documentos y amenaza por teléfono probablemente no tiene problemas con la violencia. Entonces, nos quedamos despiertas esta noche y salimos muy temprano por la mañana, a las 11 de la noche. Mientras Valentina finalmente se había quedado dormida en el sofá, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Roberto. «Carmen, ¿están bien tú y Valentina?» «¿Por qué no estaríamos bien?» «Porque un hombre vino a buscarme hace una hora. Sabía dónde vivo. Conocía mi nombre completo. Sabía que soy padre de Valentina. ¿Qué quería? Dinero. Dijo que si yo no podía pagar las deudas de mi hija, que me harían responsable a mí también». «Roberto, ¿qué le dijiste?» «Le dije la verdad, que no tengo dinero, que apenas puedo pagar mis medicinas, que estoy muriendo». Y se rió y dijo que los muertos no pagan deudas, pero que las viudas sí. ¿Viudas? Carmen, creo que estos tipos van a ir tras cualquiera que esté relacionado con Valentina. Tú, yo, tal vez hasta tu hermana o tus padres, si pueden encontrarlos. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. No se trataba solo de que Valentina hubiera cometido un error. Se trataba de que había quedado enredada con criminales profesionales que tenían sistemas establecidos para extraer dinero de familias completas. «Roberto, ¿dónde estás ahora?» «En un hotel cerca del aeropuerto. No me siento seguro en mi casa. Ven acá. Estaremos más seguros juntos que separados». «¿Estás segura?» «Nada de esto es seguro, pero al menos podemos protegernos mutuamente». Mientras esperaba a que llegara Roberto, me senté junto a Valentina dormida y la miré realmente por primera vez en años. No como la hija que me pedía dinero constantemente, no como la joven que me había humillado con palabras crueles, sino como la bebé que una vez había prometido proteger sin importar nada. El problema era que protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones la había llevado exactamente a este momento. Y ahora, por primera vez en su vida, no estaba segura de que fuera posible salvarla. A las 2 de la madrugada, mientras Roberto dormitaba en mi silla reclinable y Valentina seguía en el sofá, mi teléfono volvió a sonar. Era Valentina llamando de su propio teléfono, lo cual no tenía sentido porque estaba dormida frente a mí. «Bueno», contesté confundida. «¿Mamá?» La voz de Valentina sonaba aterrorizada y lejana. «Mamá, me rechazaron la tarjeta. Manda 3,000 inmediatamente o no me dejan salir». Pero Valentina seguía dormida en mi sofá. Alguien más tenía su teléfono. «¿Dónde está mi hija?», grité al teléfono, pero la línea ya estaba muerta. Corrí hacia Valentina y la sacudí para despertarla. «¡Valentina, despierta!». Abrió los ojos confundida. «¿Qué pasa, mami? ¿Dónde está tu teléfono?». Se tocó los bolsillos de su sudadera. «Estaba aquí. Lo tenía cuando llegamos». Roberto se despertó por el alboroto. «¿Qué está pasando?». Alguien llamó desde el teléfono de Valentina fingiendo ser ella, pidiendo 3,000 pesos para salir de algún lugar. «¿Pero ella está aquí?», dijo Roberto, obviamente confundido. «Exactamente. Alguien tomó su teléfono y está usando su voz grabada o...». Mi sangre se heló cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado. No era su voz grabada, era alguien que suena exactamente como ella. «¿Quién suena exactamente como Valentina?», preguntó Roberto. Valentina se quedó pálida. «Sofía». «¿Quién es Sofía?». «Mi prima hermana, la hija de tu hermana Patricia. Siempre nos han dicho que sonamos idénticas por teléfono». Roberto y yo nos miramos con horror al mismo tiempo que llegamos a la misma conclusión. «¿Sofía vive aquí en Guadalajara?». «Sí, pero ¿por qué ella...». Valentina se detuvo. «Entendiendo». «Oh, Dios mío, Ricardo sabía de Sofía. Le conté que siempre la confunden conmigo por teléfono». «¿Dónde vive Sofía?», pregunté. «Con mi tía Patricia en Zapopan». Marcé inmediatamente el número de mi hermana Patricia. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Bueno». La voz de Patricia sonaba adormilada pero alerta. «Patricia, soy Carmen. ¿Está Sofía ahí contigo?». «¿Carmen?
Son las 3 de la madrugada. ¿Qué pasa? ¿Está Sofía ahí? No. Salió anoche con unas amigas. Dijo que llegaría tarde. ¿A qué hora salió? Como a las 9. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Patricia, necesito que me digas exactamente dónde fue Sofía anoche. Dijo que iba a un antro nuevo en el centro. No recuerdo el nombre. Carmen, ¿me estás asustando? ¿Sofía te pidió dinero últimamente? Bueno, sí. Ha estado pidiendo dinero para la escuela, para emergencias. ¿Por qué? Mi estómago se hundió. ¿Cuánto dinero, Patricia? ¿En total? Probablemente como 20,000 pesos en los últimos 2 meses. Dijo que tenía problemas con sus estudios y... Patricia, Sofía no está en un antro. Está secuestrada. ¿Qué? Alguien acaba de llamarme desde el teléfono de Valentina pidiendo dinero. Pero Valentina está aquí conmigo. Era la voz de Sofía fingiendo ser Valentina. Carmen, no entiendo nada. Los criminales que están tras Valentina por dinero se llevaron a Sofía por error. Piensan que es Valentina. Patricia comenzó a llorar del otro lado del teléfono. ¿Qué hacemos? Llamas a la policía ahora. Reportas que Sofía fue secuestrada. Diles que es un caso de identidad equivocada relacionado con prestamistas ilegales. ¿Y ustedes qué van a hacer? Miré a Valentina y Roberto. Nosotros nos vamos a entregar a la policía antes de que lastimen a Sofía pensando que es Valentina. Colgué el teléfono y me dirigí a Valentina. Vístete. Nos vamos a la estación de policía ahora. Pero ¿y si no nos creen? Van a creernos porque Patricia va a reportar el secuestro de Sofía al mismo tiempo que nosotros llegamos a confesar los crímenes de Ricardo. Roberto se puso de pie con dificultad. ¿Quieren que vaya con ustedes? Sí. Necesitamos que confirmes todo sobre Ricardo, sobre cómo manipuló a Valentina, sobre las falsificaciones. Mientras nos preparábamos para salir, mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número diferente. Bueno, señora Vázquez, habla el sargento Moreno de la policía de Zapopan. Su hermana Patricia nos reportó el secuestro de su sobrina Sofía. Sí, vamos camino a entregarnos. Sabemos por qué se la llevaron. ¿Pueden venir a la estación inmediatamente? Tenemos información sobre los secuestradores que necesitamos que confirmen. ¿Qué información? Uno de ellos tenía el teléfono de su sobrina y ha estado llamando números de la lista de contactos pidiendo dinero. Hasta ahora han llamado a 8 números diferentes fingiendo emergencias. ¿Han encontrado a Sofía? Todavía no, pero tenemos pistas. Sus llamadas nos están ayudando a rastrearlos. Durante el camino a la estación de policía, Valentina finalmente me dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante años. Mami, siento muchísimo todo lo que te he puesto a pasar. Siento haber creído más en papá que en ti, cuando tú eras la que siempre estuvo ahí. Siento haber puesto el dinero antes que nuestra familia. Lo sé, mi amor. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, Valentina. Ahora necesitas aprender a perdonarte a ti misma y hacer las cosas bien. Cuando llegamos a la estación de policía a las 4:30 de la madrugada, encontramos a Patricia esperándonos con los ojos rojos de llorar. ¿Han sabido algo de Sofía? La encontraron hace media hora, dijo el sargento Moreno. Está bien. Los secuestradores se dieron cuenta de que habían agarrado a la persona equivocada cuando ella no sabía nada sobre deudas de juego o prestamistas. ¿Está bien? Está asustada, pero físicamente bien. Los criminales la soltaron cuando se dieron cuenta de su error. Valentina se desplomó en una silla, el alivio visible en todo su cuerpo. Pero ahora necesitamos sus declaraciones completas sobre esta red de prestamistas y sobre el fraude en el trabajo. Pasamos las siguientes 4 horas en la estación de policía contando toda la historia. Roberto confesó haber mentido sobre las razones por las que había abandonado a la familia. Valentina confesó su participación en el fraude laboral y su relación con Ricardo. Yo proporcioné evidencia de los documentos falsificados que me habían hecho garante sin mi conocimiento. A las 10 de la mañana, cuando finalmente nos permitieron irnos, el sargento Moreno nos dio noticias que no esperaba. Hemos estado investigando esta red de prestamistas durante meses. Sus declaraciones nos dan la evidencia que necesitábamos para hacer arrestos importantes. Es probable que su testimonio ayude a docenas de otras familias que han sido victimizadas por estas personas. Esa tarde, sentados en mi cocina tomando café después de no haber dormido en toda la noche, Roberto me dijo algo que nunca pensé que escucharía. Carmen, fuiste mejor madre sola de lo que yo jamás habría sido como padre presente. Valentina tuvo suerte de tenerte.
No me siento como si hubiera hecho un buen trabajo. Le diste valores, educación, amor incondicional. El hecho de que haya tomado malas decisiones no significa que fallaras como madre. Significa que es humana. Valentina, que había estado callada durante la mayor parte del día, finalmente habló. Mami, sé que voy a enfrentar cargos por el fraude en el trabajo, y sé que voy a tener que trabajar para pagar las deudas legítimas que tengo. Pero quiero hacerlo de la manera correcta esta vez. ¿Qué significa eso? Significa que voy a declararme culpable. Voy a aceptar mi sentencia. Voy a conseguir ayuda para mis problemas con el dinero. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu amor y tu respeto. 6 meses después, Valentina cumplió su palabra. Se declaró culpable de fraude, recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Consiguió un trabajo real en un hospital como auxiliar administrativa y está pagando gradualmente sus deudas legítimas. Roberto murió tranquilamente 4 meses después de esa noche. Pero antes de morir, pudo ver a Valentina todas las semanas y reconstruir una relación honesta con ella. Y yo aprendí que a veces el amor más verdadero no es rescatar a alguien de las consecuencias de sus decisiones, sino estar ahí para apoyarlos mientras enfrentan esas consecuencias con dignidad. La noche que recibí esa llamada a las 3 de la madrugada, pensé que mi vida se estaba desmoronando. Resulta que se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, sobre una base de honestidad que nunca antes habíamos tenido. Y cuando la estación de policía me llamó esa mañana, no era para darme malas noticias sobre mi hija. Era para agradecerme por ayudar a desmantelar una red criminal que había estado destruyendo familias durante años. A veces, las crisis más terribles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.